no es fácil. En primer lugar, agradecer la invitación. Creo que es un privilegio poder estar en este espacio, en esta reflexión, y realmente estoy muy impactada con las dos presentaciones, con las dos conferencias. Creo que fijan un marco general de reflexión sobre la profundidad que tiene que alcanzar la discusión constituyente y de alguna manera el inmenso desafío de lo que es necesario desmontar. ¿Ah? Yo creo que las dos exposiciones, tanto la del doctor Altázar como la de Felipe, plantean cómo históricamente se fue instalando una forma de ser, de comunicarnos con el medio ambiente, de entender la salud, de entender la educación, de entender el bienestar, la subjetividad, que lo fuimos haciendo como algo no cuestionable. Y la Constitución del 80 tuvo quizás la inteligencia de instalarse de tal manera que nos pareció que el mundo era así y que por lo tanto teníamos que movernos en base a eso y con esas limitaciones hasta que viene el estallido y decir esto no puede seguir adelante, cómo construimos efectivamente un nuevo Chile. Entonces creo que estas dos exposiciones son de una profundidad y de elementos sustantivos que tienen que ser parte del debate. Yo voy a hacer algo mucho más acotado y voy a hacer una reflexión a partir de lo que ha sido mi trabajo, digamos, mi experiencia de trabajo en los últimos ya varias décadas, ya contarlo por décadas, en relación al tema de cómo está instalada la violencia cotidiana, la violencia fundamentalmente en el ámbito interpersonal, tanto la violencia de género como la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, cómo está instalada en nuestra sociedad, y eso ha ido marcando una cierta subjetividad, una manera de cómo vivimos y cómo abordamos, digamos, lo que es la comunicación, la relación y la forma de movernos en este país. Entonces, a eso va a apuntar mi exposición. Espero, también tengo una presentación. Bien, entonces lo que yo les señalaba, de que voy a referirme fundamentalmente al tema de cómo está hoy día instalada una forma de relación que da espacio para un nivel de autoritarismo y un nivel de adultcentrismo muy significativo, y cómo es importante eso poderlo desmontar en la nueva Constitución. Si nosotros partimos con el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, eh, podemos plantear que la violencia es un atentado a los derechos más básicos consagrados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, creo que es importante y de alguna manera en ese camino, en este país, yo he estado, digamos, presente, cómo esta situación de violencia que los niños vivían y recibían y eran víctimas cotidianamente, era una violencia absolutamente invisibilizada. Invisibilizada no porque las conductas de violencia no se vieran, sino que esas conductas como la violencia psicológica, la violencia física en los espacios familiares, en los espacios educacionales, para qué decir en los espacios institucionales, era parte de la forma de relación entre los adultos y los niños, y por lo tanto no era connotada, no era significada como una situación de violencia. Y creo que el primer gran trabajo, digamos, el primer gran desafío a partir de los 90 fue justamente poder visibilizar la violencia de que eran víctimas las mujeres, por una parte, y también los niños y niñas en nuestra sociedad.
Y eso significó, digamos, los primeros estudios en donde se permitieron ir rompiendo mitos en relación a que este era un tema minoritario, a que era un tema que pasaba en determinados contextos, y ir instalando a nivel de la sociedad, primero la conciencia de que una serie de comportamientos habituales eran comportamientos de violencia, eran comportamientos de maltrato, eran comportamientos que afectaban y que denigraban, en este caso, a los niños y niñas, como también de que estos comportamientos tenían un impacto en los niños y niñas, iba dejando una secuela no solamente subjetiva, emocional, sino que en la forma de los valores que nosotros estábamos transmitiendo a las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, digamos, eh, volver a insistir que la violencia efectivamente contra los niños es un atentado a sus derechos más básicos consagrados a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño que nuestro país ratifica el año 90, también se refiere explícitamente a que los países tienen que hacerse cargo de erradicar la violencia, de evitarla por todos los medios, y incorpora dentro, posteriormente, digamos, en la observación general número 8, lo que es la sanción a toda forma de castigo corporal. Estos cambios que suceden más bien en contextos más multinacionales, van impactando lentamente en nuestra sociedad, se van adecuando las legislaciones, comienzan a haber programas que abordan estos temas. Sin embargo, el debate cultural, que significa, por ejemplo, la sanción y la prohibición al castigo corporal, es un debate que no adquiere las dimensiones incluso que adquiere en otros países de la región, en términos de levantar con fuerza la protección de los niños y levantar con fuerza en general otras prácticas de crianza, otras prácticas de relación que no incorporen la violencia. Y uno puede seguir en los debates, digamos, sobre estos temas cuando se adecúan las legislaciones en nuestro país, un rechazo de sectores muy conservadores, digamos, en relación a que no se le puede quitar a los padres el derecho de castigar a sus niños. Incluso algunos llegan más allá y plantean que los niños se van a ver afectados porque los padres no tienen el derecho a poder castigarlos. Entonces hay un debate pendiente, hay un debate que hemos avanzado en términos de ratificar la convención y las observaciones, en ir modificando nuestra legislación, que todavía falta mucho. Sin embargo, el debate cultural que signifique que, que, se, que haya una sanción real a la utilización del maltrato y de la violencia contra los niños y niñas, no ha generado un consenso, y todavía, digamos, se relativiza en términos que, bueno, se puede usar la violencia, que no deje daño, digamos, que no sea grave, pero no solamente se relativiza su uso, sino que además se valora lo que esto implica. Se valora en el sentido que hay amplios sectores, digamos, que tienden a considerar que un niño que no recibe un castigo, estamos entendiendo por castigo situaciones de violencia, situaciones de violencia psicológica, es un niño al cual no se le está educando. Y al final se tiende a responsabilizar a los padres o en algunos colegios que no tienen una disciplina rígida de cualquier situación más bien transgresora que pueden manifestar los niños y niñas, cosa que además en determinadas etapas de su desarrollo son conductas absolutamente esperables. Entonces, tenemos, digamos, un primer tema que me parece relevante poder plantear, sobre todo cuando hay un momento muy propicio donde dos temas que han estado marginados de la discusión tan hoy día en la agenda, sobre todo de algunos candidatos, y deberían de ser parte de la convención, está el tema de la violencia, digamos, contra los niños, niñas y la salud mental, y el tema de la infancia como temas relevantes. Entonces, en ese sentido, el concepto de maltrato también se va ampliando, va
inicialmente la violencia era solamente, digamos, el maltrato físico, que incluso dejaba como consecuencia algún tipo de lesión o daño, y se fue ampliando, y esto también ampliando a nivel de las legislaciones, introduciendo el tema de negligencia, el tema de omisión, bueno, todo el ámbito del abuso sexual, y se amplía la definición de que ya no solamente la violencia es la ejercida en el espacio familiar, sino que en la escuela, en las instituciones, y últimamente se ha incorporado el concepto de polivictimización, que apunta al hecho de que hay niños y niñas que su historia de vida, digamos, es una historia de violencia, que han recibido en el corto espacio de su vida una diversidad de manifestaciones de violencia que han terminado con un daño profundo, digamos, que es lo que hoy día se conoce como trauma complejo. ¿Ah? Y tenemos casos muy emblemáticos, como el caso de Lisette Villa u otros casos donde son niños que han nacido en la violencia y que su historia, sus cortos años de vida, fueron múltiples manifestaciones de violencia en todas las instancias, digamos, donde se pretendió cuidarlo, protegerlo, apoyarlo. Entonces, esta definición, digamos, esta ampliación del concepto de violencia, que tiene que ver también con un cierto consenso civilizatorio que se produce en las sociedades, en los países y en las comunidades, va significando que muchas conductas que eran toleradas como parte de la educación, entre comillas, fueron siendo consideradas conductas que vulneraban los derechos de los niños y que vulneraban su derecho a la integridad física y psicológica. Y es así como en los países se va ampliando la legislación y va sancionando, como yo señalaba, conductas que 2 décadas atrás, 1 década atrás, habían sido conductas cotidianas, como por ejemplo el castigo físico en las escuelas, ¿no? O sea, muchos, digamos, se recuerdan, personas hoy día recuerdan cuando eran niños, que el tema de ser golpeados, sobre todo en los colegios de hombres, ser golpeados con una regla, ser golpeados, mantenerse largas horas de pie, etcétera, era parte, digamos, de la disciplina que usaba el colegio, e incluso eso era como valorado, y era un factor con que los padres elegían ese colegio porque era un colegio que tenía disciplina. Entonces, se va ampliando el concepto, fundamentalmente con acuerdos civilizatorios, se van incorporando las legislaciones, pero no necesariamente, vuelvo a insistir, esto va aparejado de un debate a nivel de nuestra sociedad y de una incorporación de un cambio efectivo en relación a lo que debe ser la forma, los vínculos, la forma de establecer vínculos entre los adultos y los niños, y seguimos todavía con una sociedad tremendamente autocéntrica. Creo que prueba de esto es el debate que se ha entrampado en relación a la ley de garantía, justamente por la dificultad del mundo adulto de reconocer la autonomía progresiva de los niños y seguir teniendo un espacio, digamos, importante de control, digamos, y de supervisión sobre los niños. Entonces, cuando vemos los impactos que tiene la violencia en la vida de los niños, nos damos cuenta de que tiene impacto significativo en la autoestima, en los sentimientos de soledad y abandono, en la exclusión de los niños del diálogo y la reflexión, en la generación de más violencia, en la ansiedad, en la angustia, en la depresión, y eso da como resultado, y eso ha sido, digamos, confirmado en muchos estudios, de que tenemos niños inseguros, temerosos de ser cuestionadores, temor al control y con respuesta de agresividad o bien de negación, como una forma de evitar el castigo. Y de alguna manera los niños que han vivido en estos entornos de violencia, su forma, digamos, de prevenir la situación de violencia es: no hablo, no opino, no discuto, soy transparente. No quiero que me vean, porque si me ven significa que estoy vulnerable frente a la situación de la violencia. En ese sentido es interesante los estudios de Le Canelier, donde
plantea que un estudio en 24 países, cómo estaba la salud mental de los niños de 1 a 5 años, y Chile sale en el primer lugar que tiene más problemas de salud mental, entre ellas agresión, tristeza, depresión, angustia, problemas para dormir y problemas para concentrarse, que tiene una estrecha relación con lo que es efectivamente el impacto de vivir en contextos de violencia, de control y de represión. Y el último estudio realizado, que hace pocos días lo dio a conocer, donde se relaciona salud mental y bienestar y pautas de crianza, se vuelve a confirmar la situación crítica de Chile. El país que más grita a los niños, que más los castiga, que más les hace el time out, o sea, como una gran moda, digamos, para no castigarlos, niños de 2, 3 años, dejarlos 5 minutos, encerrarlos en la pieza, con lo que implica para un niño, digamos, esa situación. Entonces, él plantea que Chile, una cultura inquisitiva y de poca contención emocional, es el peor país para vivir de la niñez. Y esto dado por este trasfondo autoritario y por este trasfondo adultocéntrico, que yo creo que quedó también muy bien planteado en las dos primeras exposiciones. Yo quise traer acá como también incorporar la voz de los niños, y esto es en relación a un estudio que me tocó dirigir en UNICEF sobre la voz de los niños y niñas, en donde se le preguntaba a los niños cómo ellos percibían que sus padres los educaban. Y se les dice, ¿cuál considera usted que es la principal preocupación de sus padres en relación a usted? Entonces, lo que contestan los niños es que yo obtenga un buen rendimiento escolar, que me esfuerce en los estudios, que mantenga un orden doméstico. La recompensa y los castigos también se asocian con el rendimiento escolar. Los niños, cuando no cumplen las expectativas de los padres, les genera culpa y depresión, y los niños quieren sacar buenas notas, quieren tener un buen rendimiento, no porque les parezca interesante el conocimiento, no porque les parezca interesante poder transformar el mundo, eh, no porque les parezca interesante para su propio futuro, sino que quieren sacar buenas notas para dejar tranquilos a sus padres, ¿no? Para que ellos se queden tranquilos. Y ser buen hijo, desde el punto de vista de ellos, es someterse y adaptarse a las normas. Un buen niño, dicen los niños, es el que no le da problema a su papá, el que no hace rabiar a los adultos. Y volvemos, digamos, a reforzar la imagen que se deriva de lo que es las consecuencias del maltrato. O sea, no hablar, no opinar, ser sumiso, no revelar. Minutos. Perfecto. Bien. Los niños, algunos otros datos para esta reflexión. Un 20% de los niños menores de 10 años tienen una satisfacción baja o moderada con la vida. O sea, no están satisfechos, digamos, a los 10 años. Uno espera que a esa edad por lo menos uno esté satisfecho. Los métodos de disciplina de los adultos en general, digamos, siguen siendo agresión psicológica, sobre casi el 60%, cualquier castigo físico, un 30%, cualquier método violento de disciplina, el último mes, que se ha usado el último mes, sobre más o menos el 65% violencia física o violencia psicológica, 2017. O sea, en general, digamos, a pesar de que hay más conocimiento sobre el maltrato, de que sabemos que es un problema grave, que sabemos el impacto que tiene, que tenemos legislación, que tenemos programas para atender los niños víctimas de maltrato, los métodos de disciplina siguen todavía siendo métodos de disciplina violenta. Entonces, UNICEF acaba de sacar un estudio muy interesante donde con los propios padres se ve cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo para poder ir modificando estas prácticas tan profundamente arraigadas en relación a la utilización de la violencia. Y lo que son los factores protectores, que las familias tengan un apoyo en la crianza, que existan redes de apoyo que faciliten el cuidado, apoyo para el cuidado. Que entre otras cosas que alguien se pueda quedar alguna vez con los niños para poder salir tranquilo. Acceso a profesionales, que a nivel comunitario se generen espacios de apoyo
de asesoría y de contención. Porque hoy día el apoyo a niños que están siendo víctimas de violencia se da cuando la violencia está instalada. Pero un padre que está con dificultades del control, que no sabe cómo desarrollar una relación con su hijo que implique cuidarlo, pero no a través de la utilización de la violencia, no sabe cómo hacerlo. Porque probablemente su historia también es una historia de violencia. Y eso no está en ninguna parte. No hay un espacio comunitario, no hay un espacio de asesoría, no hay alguien con quien poder hablar y que lo ayude en esta forma de ir modificando las pautas de relación violenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores económicos que dificultan el acceso a los servicios básicos, la inestabilidad laboral que aumenta los factores de estrés, y entre otras cosas, digamos, por eso fue tan importante el impacto de la pandemia en el aumento de los niveles de violencia, la seguridad que existe en el entorno, porque desde la perspectiva de los padres, a mayor nivel de inseguridad en el entorno, sienten que la disciplina tiene que ser mucho más estricta y que los niveles de control tienen que ser mucho mayores. O sea, mayor para cuando llegue tarde, mayor de las restricciones de salida, porque perciben que hay un entorno muy violento. Entonces la forma de controlar eso es con conductas violentas al interior del hogar. Cuando existen castigos en la infancia, hay un mayor riesgo de que esos padres ejerzan violencia hacia sus hijos. Y eso es coincidente con todos los estudios, digamos, que se han hecho. Para ir terminando, digamos, ¿cuáles son los desafíos o los temas que deberían permear también la nueva Constitución? Primero, cómo generar condiciones de que haya apoyo en la crianza. Y en ese sentido, las propuestas, por ejemplo, que están levantando hoy día algunos candidatos en relación de una política de cuidado, son propuestas fundamentales para poder dar un apoyo efectivamente a quienes están hoy día ejerciendo la difícil tarea de la crianza. De alguna manera, como el eslogan sería: es necesario cuidar a los que cuidan. Y eso, aquellos que cuidan están solos, ¿eh? Están solos en la crianza, en un momento y en un contexto social, político, de tremendos cambios que genera grandes dificultades, digamos, en cómo ejercer la crianza, cómo ejercer la protección y cómo favorecer los espacios de autonomía, cómo conjugar la protección con ir generando los espacios de autonomía. Una política de cuidado que sea capaz de cuidar y de acompañar a quienes cuidan. Programas de acompañamiento en el cuidado que sean respetuosos de las historias y la cultura del otro. Permítame un segundito acá, porque se piensa que esa política se resuelve, digamos, con hacer muchos talleres de muchas cosas, de habilidades parentales, donde se junta la comunidad, vienen personas de otro lugar, digamos, que son expertas, y le dice cómo tiene que cuidar al niño, y se le hacen 8 sesiones, y con eso se piensa que quedó habilitado para ejercer, digamos, un cuidado sin violencia. Pero eso no sirve, y es poco respetuoso, y se impone, digamos, es autoritario. Lo que hay que hacer es acompañar en el cuidado, ser respetuoso de las historias y de las culturas de cada uno, de las culturas que hace y cómo tradicionalmente ha resuelto el tema de la crianza, entregar más herramientas para que las propias comunidades, las propias familias, las propias instituciones vayan generando y construyendo formas de crianza que sean respetuosas de los derechos de los niños y que no sean violentas. Invertir en el mejoramiento de los entornos también es otro factor relevante, generar espacios que permitan el goce de los derechos de la recreación, el acceso a la cultura, el deporte, a los barrios con identidad, a barrios seguros. Este es un factor que efectivamente va a tener un impacto muy importante en bajar los niveles de violencia, tanto en los espacios familiares como en el contexto donde los niños viven. El acompañamiento, y también si nosotros vemos que todos los estudios nos plantean de que quien ejerce violencia
son personas que han tenido mayoritariamente una historia de violencia en su infancia y que de alguna manera es el modelo de intervención, digamos, que han conocido. Eh, el tema del acompañamiento de quien ha vivido violencia en la infancia es fundamental, que le permita resignificar su experiencia, reparar el daño, fortalecer la capacidad vinculatoria y no justificar la violencia ni culpabilizarse por haber sido víctima. Y para terminar, quiero simplemente hacer una reflexión en relación a este movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Este movimiento, que es un movimiento mundial y que obviamente su ideología y su propuesta va a estar muy presente cuando se discutan los temas de niñez y adolescencia, cuando se discuta la necesidad de los derechos de los niños y ser considerados los niños y niñas y adolescentes como ciudadanos y ciudadanas, va a estar presente. Porque incluso la pregunta, digamos, viendo sus consignas, es: no tienen derecho a dictar leyes para nuestros hijos. Entonces, eso significaría que no debiera de haber una ley que sancione el maltrato infantil, que aumente las penas de abuso sexual, que prohíba el matrimonio infantil. Entonces, este movimiento, que uno lo ve como un movimiento muy fanático, pero tiene un profundo riesgo en términos de mantener la situación de los niños en una situación de subordinación y su no reconocimiento como sujeto de derecho. Creo que ese es un tema sobre el cual hay que estar profundamente atento y levantar en la Constitución el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como un factor fundamental, digamos, para ir avanzando en los temas, digamos, de ir generando una convivencia donde los niños no sigan efectivamente siendo considerados simplemente como objetos. Entonces, nuestra energía, los recursos, porque lo que dice el doctor Althazar es muy cierto, los recursos son absolutamente precarios para el inmenso trabajo que hay que hacer, especialmente en salud mental, y las políticas que estén generadas deben de estar orientadas a generar condiciones para que los niños y niñas que viven en nuestro territorio puedan estar satisfechos de la vida. Es muy triste que un 20% de los niños a los 10 años digan no estar satisfechos de la vida. Eso nos tiene que mover, digamos. Que no tengan temor de soñar, porque pueden ser golpeados, que fortalezcan los vínculos con sus padres y familiares, porque son el modelo de vínculos que van a tener en la vida después, que no pueden estar generando vínculos inestables que se van a proyectar a futuro cuando quiere establecer otros vínculos, que se puedan mover sin riesgo en los espacios y que estos espacios sean espacios bien tratantes y protectores. Y por lo tanto, creo que más bien todos nos deberíamos de meter con los niños y niñas, respetándolo, apoyándolo, escuchándolo y aportando para un mundo donde realmente se puedan sentir felices. Muchas gracias.